Acabo de descubrir cuál es el truco que usan los tryhard para dar sus headshots. Pero antes vamos a mandarle saludo a toda la familia que ha comentado en nuestros últimos videos. Saluditos para Loser, que nos dice: antes me caías mal, pero me di cuenta que eres buena onda. Corazoncito, corazoncito. Corazoncito también para ti, mi bebé. Tranquilo, pa, no eres el único ni el último. Varias personas me han dicho lo mismo, que ahora que me conocen, pues parece que ahora sí les caiga súper bien. Es que hay muchas personas que todavía no me conocen, Pero si quieres también puedes conocerme en el baño. Nah, mentira. Saluditos también para ti, mi bro. Bueno, parcerito, más abajito tenemos al señor José Muñoz, que nos dice: ya molestan los hackers. Y Blue Strike no hace nada porque quiere ocultar las fallas que tiene el juego. Y más abajito, Honorario Padrón. Padrón, no patrón, es diferente. Hola, saludos, Kraken. Espero y me saludes en el próximo video. Claro que sí, mi bro. ¿También quieres el saludito en el baño o qué? Esta vida me encanta. Me encanta mucho esta vida, Mepuchi. Ahora sí, pongámonos serio, bro. Saluditos para el señor Wilber, el señor Eterno y el viejo Santiago. Bueno, el Eterno es más viejo que este man, ¿no? Claro, por lo eterno, ¿no? Gay. Olviden eso, olviden eso. Damas y caballeros, parceritos, ustedes saben cómo pueden hacer para volverse un super tryhard. Hoy voy a revelarles el truco de los tryhard para dar todo a la cabeza. A la cabeza, pero estoy hablando de los headshots, ¿no? Obviamente, a la Franco, güey. No sea mal pensado, bro. Yo tengo una mente con 4 computadoras. Y por eso vamos a revelar el truco de los tryhard. Es que cuando ellos apenas iban, ya yo venía, papá. Agarren lápiz y papel y comiencen a anotar lo que vamos a decir. Un tryhard se destaca en pegar tiros a la cabeza y muy rápidos. Y esto se debe a que estas personas utilizan una ayuda de apuntado. Sí, parceros. La ayuda de apuntado la tenemos en las configuraciones. Tenemos la ayuda de apuntado en modo principiante. Es decir, si tú eres una persona nueva, puedes colocarlo aquí y esto es verdaderamente brutal. Aquí les muestro un clip de cómo funciona la ayuda de apuntado. Simplemente con apuntar, este automáticamente se redirige al objetivo. Y dirás, pero Kraken no apunta al objetivo. Es que este lo tengo en experto. Vamos a ponerlo en principiante para que vean el nivel y la ayuda que otorga. Miren, cuando colocas la mira cerquita del objetivo y luego apuntas, la mira automáticamente se redirige al objetivo. Y esto es una ayuda brutal porque únicamente tenemos que buscar la cabeza del objetivo y alar el gatillo. Pero esta es la ayuda de principiante. Pero vamos a buscar una en experto para que ustedes la vean. Una vez que colocamos la mira en experto, también tiene un autoapuntado. No es tan descarado como el de principiante, pero sí obtienes una ayuda de apuntado. Si pueden observar, estoy apuntando al lado y la mira se está moviendo sola. Solamente estoy apuntando. En ningún momento moví la mira. Ella misma estaba buscando los objetivos. Lo único que hice fue presionar el botón de apuntar y la mira automáticamente estaba buscando los objetivos. Si el objetivo se mueve, la mira en experto se pone muy cerquita. O sea, si el objetivo es en movimiento, esta lo persigue, pero no tanto. Debes volver a presionar el botón de apuntado para que señale el objetivo. Aquí te muestro un ejemplo. El chico se está moviendo y la mira se quedó donde estaba. Pero si el objetivo está quieto, lo único que tenemos que hacer es presionar el botón de apuntado y nosotros buscar la cabeza. Y ahora ustedes se pueden imaginar esta ayuda de apuntado en los computadores. Aquí está el dilema. La gente de PC no tiene esta opción. Al no tener la opción les aparecerá esto. Aquí pueden ver que si apunto al lado del muñeco, esto apunta al ladito. No se mueve la mira para nada. Bueno, aquí en campo de tiro el autoapuntado no sirve, no funciona. Si tú apuntas al ladito, pues ahí se queda la mira. Todo está en el punto blanco, el punto central. Ahí donde lo apuntes, ahí se apuntará la mira. Porque estoy en campo de tiro, aquí el autoapuntado no existe. Y así como no existe aquí, así tampoco existen los PC. O sea que los PC juegan sin ayuda de autoapuntado. Pero entonces, ¿cómo es que dan a la cabeza? Resulta que Blue Strike se puede descargar por emuladores. Y esta investigación que hice fue descargar muchos emuladores para ver en cuántos funcionaba. En algunos como estos no corre, o sea, se congela, de ahí no pasa, se queda pegado. En este emulador no funciona, pero en otros sí funciona.
En pantalla completa hay unos que se crashean mucho y otros que no, pero en fin, todos funcionan. ¿Qué pasa con los emuladores? Resulta que en los emuladores uno puede editar o modificar los archivos del juego. Y adivina ahora qué archivo es el que ingresan. Pues el de ayuda de apuntado. Y así podrás dar estos headshots que le están respondiendo para la cabeza. Y es fácil identificar cuando un chico usa ayuda de apuntado, como les mostré. Si este puntico está al lado del objetivo y no en el objetivo, si está al ladito. Pero cuando apuntas, busca al jugador, el cuerpo. Aquí se lo voy a mostrar en cámara lenta y le señalo dónde está el puntero, el puntico. Y miren cómo busca el jugador. Él lo único que tiene que hacer es buscar la cabeza, porque la mira ya buscó el objetivo. Una vez más, miren dónde está el puntero, y mira hasta dónde llega. Y el segundo objetivo, como les dije, se queda un poquito atrás y él tiene que moverla nada más donde está el objetivo. Para la cabeza. Y ojo a este dato porque esto es importante. Hacer modificación o meterle el archivo de la ayuda de apuntado es mérito para BAM. Pero como este archivo está en móvil, prácticamente parece indetectable, porque tú puedes decir, no bro, yo nunca usé nada de eso, yo no hice trampas, yo estaba jugando en el celular. Y pueden comprobar que en el juego estabas jugando en el celular, porque un emulador, esto es lo que hace parecer que estás jugando en un celular. Y si por alguna razón te llegan a banear, tú puedes reclamarles, decirles que investiguen bien, y obviamente aquí es donde cometen el error de devolver las cuentas, porque aparentemente no estás usando ningún archivo. Todo lo que estás usando lo trae el juego en celulares móviles. O sea que el archivo que agregan es el archivo legal que está en móvil. Ahora entienden por qué están devolviendo cuentas, porque algunos son muy tryhard en PC. Pero ojo, ojito a eso. Usar el archivo no dice que vas a dar todos los tiros a la cabeza, no garantiza que vas a dar todos los tiros a la cabeza, solamente te garantiza que cuando apuntes, la mira busque el objetivo y tú busques la cabeza del objetivo. Ya esto es de práctica, pero esto es una ayuda tremenda. Y por eso ven personas en PC que no pueden hacer lo mismo que otras personas. Pero ojo, ojito, también aclaro, porque aquí eso se presta para malos entendidos, porque van a decir Kraken, pero entonces todo el que deje y sea de PC es un tramposo. No y no, y por eso les estoy haciendo este video, para que ustedes aprendan a identificar cuando alguien está haciendo la ayuda de apuntado, cuando tiene la ayuda de apuntado, y cuando alguien no la tiene. Conclusión, una persona que usa ayuda de apuntado se va a notar en el video, como este video. Creo que son los icons que le están respondiendo para la cabeza. Como les mostré anteriormente, su puntero estaba abajo, un poco desviado del objetivo, pero cuando apunta automáticamente busca al objetivo. Pero una persona que no lo usa, pueden ver que el punto se mantiene aún así cuando pone la mira. Miren que el punto está centrado al ladito, casi en el centro. El centro es rojo y el puntero de ahí no se mueve. ¿Sí ven? Y si lo muevo para un lado, el puntero tampoco se mueve. Es decir, que esta persona no tiene ningún autoapuntado o ayuda de apuntado. Aquí les muestro un ejemplo de una persona que no tiene ayuda de apuntado. Perdón por la calidad, pero servirá de referencia. Miren dónde apunta, justo por la ventana de la casa. Y miren la mira a dónde la apunta, a la ventana de la casa. Él tiene que moverla y buscar el objetivo. Si tuviese autoapuntado, si apuntara a la ventana, la mira buscaba al chico que estaba abajo. Él no tenía que buscarlo, porque la mira automáticamente lo busca. Conclusión, esto está permitido para la gente que usa móvil, pero si tú ves a una persona de PC y tienes ayuda de apuntado, está usando archivo, puedes reportarlo. Pero en caso de que el chico sea de móvil, pues es válido, no le pueden reportar, no le puede pasar nada. El problema aquí, chicos, y es que esto sí tienen que prestarle mucha atención, porque el sistema no puede detectar que esté usando ningún archivo, ya que el archivo es legal. Entonces dime tú, ¿es trampa o no es trampa?